Tarde, mis hermanos. Quiero invitarle a que, si trajo su escritura, vaya a Efesios. Efesios capítulo, ¿qué dije? 1. Seguimos hablando sobre los oficios de Cristo. Y hace una semana o 2 semanas comenzamos a hablar un poco del oficio real de Jesucristo. Hoy y la próxima semana, si Dios nos da vida, hablar sobre los actos reales que Cristo está haciendo a favor de su iglesia en este momento. Efesios, hoy vamos a hablar de 1 y la próxima semana tocaremos 2 si Dios permite. Efesios 1, versículo del 20 al 23, ¿lo tiene? Dice, ¿qué dice? Está. Dice, la cual operó en quien en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que sea nombrado, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo y la plenitud de aquel que lo llena todo. Alabado sea el Señor. Puede tomar asiento. Como dije hace unos momentos, con la ayuda del Espíritu Santo vamos a mirar sobre los actos reales del reinado de Cristo ahora. Y cuando uno piensa en el oficio real de Cristo actualmente, podemos encontrar 3 cosas que esto implica. Implica el reinar en justicia sobre su pueblo, que es lo que vamos a tratar de mirar hoy brevemente. Implica reinar en justicia sobre su pueblo, implica construir un templo de la presencia de Dios, implica conquistar a los enemigos del Señor. Así que eso lo vamos a estar mirando estos 2 miércoles, si Dios permite. Reinar en justicia sobre su pueblo, construye el templo de la presencia de Dios y conquista a los enemigos del Señor. Y cuando uno piensa en el gobierno de Cristo sobre su iglesia, sobre sus enemigos, pues recordamos, ¿no?, lo que acabamos de leer aquí en Efesios 1, donde el apóstol Pablo nos dice que puso todas las cosas, ¿bajo qué? Bajo sus pies. Y que a Cristo lo puso como cabeza, ¿de qué? De su iglesia. Y dice que esto, y nos lo pone, primeramente dice, en este siglo, aquí está, este siglo, y en el siglo venidero. Este siglo está hablando de qué? De ahora, ¿cierto? Del presente, durante este tiempo. Y el venidero, el siglo venidero, pues nos habla de qué? Pues cuando Cristo venga en gloria y establezca su reino eterno. Entonces, toda la obra de Cristo sobre la iglesia, y lo hemos dicho en varias ocasiones, Cristo no simplemente vino, murió, resucitó y salió y se fue y nos dejó solos. Él sigue obrando como sacerdote, dijimos que sigue obrando como nuestro intercesor, como nuestro abogado. Como rey, pues sigue reinando y tiene un objetivo. Su objetivo es, si me permite copiarlo, es establecer un reino de justicia. Establecer un reino
de justicia. Establecer un reino de justicia. El hijo de David, el hijo de Dios, está construyendo un reino, bueno, no solo de justicia, sino también de paz. Un reino de justicia, un reino de paz y rectitud. Rectitud. Esa te parece un cactus, no, una así. Ahí está. Reino de rectitud. Vaya conmigo a Isaías. Esto es lo que se nos había profetizado allá en Isaías capítulo 6, capítulo 9, perdón, versículos 6 y 7. Mira lo que dice. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, Él es el Rey de justicia. Jeremías 23, 5 y 6 nos habla de ello. Y para cumplir ese objetivo que hemos venido hablando, de establecer ese reino de justicia, de rectitud, de paz, Cristo realiza los siguientes actos sobre su iglesia. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cosas, 7 actos realiza Jesucristo a favor de su iglesia. Lo vamos a mirar rápidamente para poder hacer la segunda parte que vamos a hacer hoy. Y lo primero es que Cristo, ¿qué es lo primero que hace? Está. Ok, Cristo nombra ministros en su iglesia. Cristo nombra ministros en su iglesia. Y llamémoslos ministros de la palabra de Dios. Los ministros de la palabra de Dios en la iglesia son los dones que Cristo ofreció a su iglesia cuando ascendió a los cielos. Vaya a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y creo que cuando hablamos de este capítulo lo explicamos más ampliamente. Son los dones que Dios da a la iglesia para cumplir su propósito. Efesios 4:10 dice lo siguiente. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia, usted y yo, para la obra del ministerio. ¿Para qué más dice? Para edificar el cuerpo de Cristo, para edificación del cuerpo de Cristo. Es más, leo el 13 una vez. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, Dios o Jesucristo cuando se fue, no nos dejó solo, dejó el consolador, como dice en su palabra, pero también dejó ministros o supervisores que trabajan en su iglesia. Y eso lo vemos en Hechos 20, 28. Miren lo que le dice Pablo, dice, por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en quien el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar
la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Una vez más, mis amados, la iglesia, el pastor no es dueño de la iglesia. No es la iglesia del pastor, es la iglesia de quién? De Cristo. Tampoco es su iglesia, porque si, ¿dónde va? Voy para mi iglesia. No, esto tampoco es su iglesia. ¿Es la iglesia de quién? De Cristo. ¿Quién la compró? Cristo, le pertenece a Él. Usted puede decir, me voy a congregar con la iglesia, es otra historia. ¿Ah? Es más, porque usted y yo somos ¿qué? La iglesia, así que los pastores no somos dueños de la iglesia, ni podemos creernos, enseñorearnos o apoderarnos de ella. Dice aquí el apóstol que nosotros simplemente somos administradores y debemos mirar o cuidar el rebaño del Señor. Así que para que Cristo establezca su reino de justicia, de paz y rectitud en su iglesia, Cristo hoy reina en su iglesia a través de los ministros de la palabra que Él deja en su iglesia. En segundo lugar, Cristo dirige la misión mundial de la iglesia. ¿Cuál es la misión? Si tú tuvieras que definir cuál es la misión de la iglesia aquí en la tierra, ¿cuál usted diría que es? ¿Cómo? École, lo tenemos bien claro, ¿no? Mateo 28 del 18 al 19, del 18 al 20, que es un pasaje muy conocido por nosotros o por todo cristiano. Miren lo que dice. Y esto Jesús lo dijo antes de irse y dejar a sus discípulos. Miren lo que les dijo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La función de la iglesia aquí en la tierra no es entretener. Usted no se congrega para que el pastor lo entretenga, ni tenemos un grupo de música aquí para que lo entretenga a usted. Nos congregamos para adorar el nombre del Señor, nos congregamos para aprender más de la palabra, pero nuestro objetivo principal es la predicación del Evangelio. Existimos como iglesia para predicar el Evangelio. Por lo tanto, cada persona que predica el Evangelio de Cristo en su nombre, como dice tercera de Juan, versículo 7, nos convertimos en embajadores de Cristo. Y yo lo digo una vez más, no importa el tono en que usted esté predicando el Evangelio, cómo usted esté parado, o si está parado, o está sentado, si lo que esa persona está diciendo está alineado con la palabra de Dios, hermano, él es un embajador ¿de quién? De Cristo. No dejemos la idolatría al pastor de nuestra congregación. Hay que dejar la idolatría al pastor de la congregación. Porque es que, y si no predica el pastor no voy, pero ¿por qué? Eso es idolatría. ¿Pero por qué? No, pregunto yo en mi ignorancia. No está el pastor, pues no voy, pero ¿por qué? Eso se llama ¿qué? Idolatría. No importa quién se pare aquí. Si lo que está diciendo está alineado con la palabra de Dios, está predicando la palabra de Dios, es Dios que está hablando. No importa que hable más despacio, no importa que hable más pausado, no importa que se ponga o no se ponga corbata. Si esa persona está hablando lo que dice Cristo, yo tengo que decir como ejemplo de Colosenses, no, es Dios el que está hablando. Perdóneme mi hermano, pero si usted es de los que dice, no va a estar el pastor, no voy,
usted es un idólatra de mí. Y eso yo no se lo he enseñado, por lo menos yo no lo he enseñado. Eso es idolatría. Pero si el que está hablando está predicando el evangelio de Jesucristo, es un embajador. Y en la escuela dominical lo mismo. Pues que no va a venir el hermano que a la escuela dominical normalmente no voy. Eso es idolatría. Porque si el que va a predicar o enseñar ese día está enseñando alineado a la palabra de Dios, es un embajador de Cristo. Eso es lo que dice Pablo en 2 de Corintios 5:20 y Efesios 6:20. Embajadores del evangelio somos. Ahora, mire lo que dijo un comentarista en referencia a que somos embajadores, predicadores del evangelio. Mire lo que dice él. Lo que hacen puede ser no autorizado por el hombre, o sea, predicar el evangelio, puede ser no autorizado por el hombre. Puede ser contrario incluso a la voluntad y al mandato de los gobernantes de las regiones de la tierra a la que ha ido. Pero proceden en el nombre de uno cuya autoridad se extiende sobre todas las naciones. Puede ser que el gobierno esté en contra de eso, de esa predicación, pero ellos van con una autoridad mucho más alta. Son embajadores de Cristo. Entonces Cristo hoy reina en su iglesia, dando ministros en su iglesia y también dirigiendo a su iglesia en la misión mundial de la iglesia, es predicar el evangelio. En tercer lugar, Cristo tiene protectores celestiales a favor de su iglesia. En Mateo 26:53, en el contexto donde Jesús iba a ser arrestado, aún en su estado de humillación, Jesucristo tenía autoridad y poder sobre los ángeles. Y dice ahí en ese versículo, Mateo 26:53, miren lo que Jesús le dice a ellos, relájense, dice, ¿acaso piensan que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me dará más de 12 legiones de ángeles? Entonces, si Cristo en su estado de humillación tenía toda esa autoridad para mandar sobre los ángeles, imagínese ahora que está sentado a la diestra de Dios Padre, coronado en gloria. Miren lo que dice Pedro sobre eso. Primera de Pedro 3:22, que en nuestro estudio dominical en algunos meses llegaremos a ese versículo. No sé cuándo, pero que llegaremos. Primera de Pedro 3:22, miren lo que dice. Quien habiendo subido al cielo, obviamente está hablando de Cristo, si lo leemos en el contexto, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Y miren lo que dice. Y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. A él están sujetos los ángeles, todas las autoridades y todas las potestades. Hermano, no hay nadie que esté fuera del control o de la autoridad de Jesús. Y los ángeles son espíritus ministradores que están al servicio de aquellos que van a heredar salvación, como dice Hebreos capítulo 1, versículo 14. No están puestos para vayan a buscarle joyas suyas a los hoteles cuando usted las pierde, como dijo alguien por ahí, que escuché por ahí. Son ángeles ministradores, dice Hebreos, que están a favor de su pueblo. Va conmigo al Salmo 91, versículo 11 y Hechos 12:11. Cristo hoy cuida de su iglesia. Cristo no nos ha dejado alá y se va. Mire cómo se las arregla. No, Él cuida a su iglesia.
Mira lo que dice el Salmo 91, versículo 11. Y creo que este fue uno de los pasajes que Satanás usó fuera de contexto para tentar al Señor Jesús. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. El hecho de que Dios manda ángeles que me cuidan, que me guarden, no es una libertad para que yo me suba en mi carro y empiece a andar a 100, a 120 millas por hora en un highway, porque la protección de Dios está sobre mí. Ni tampoco que me suba a un rascacielos o un edificio alto y me tire de ahí, porque Dios dice que mandará a sus ángeles y me cuida de mí. Hermano, eso es sacar la Biblia fuera de contexto, y eso es peligroso. Miren lo que dice Hechos capítulo 12. También el contexto donde el apóstol Pedro estaba detenido en la cárcel, y que si Dios no hubiera intervenido de esa manera, pues lo más seguro es que este hombre lo mata. Pero miren lo que dice Pedro en Hechos capítulo 12, versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ustedes conocen la historia, ¿no? Estaba detenido y se apareció un ángel, ¿y qué? Y abrió las puertas y él salió como Pedro por su casa. De ahí sacaron ese dicho, Pedro por su casa. No, yo no sé, yo especulando. Pero bueno, pero salió tranquilo, sin ningún problema. No, de ahí no lo sacaron, yo lo digo, pues, porque no van a decir que esto sale en vivo y luego van a decir quién sabe que estoy enseñando cosas raras, ¿no? De ahí no lo sacaron, pero bueno. Ya no sé en cuál voy, pero la siguiente. Cristo libra a sus discípulos mediante la verdad. Eso es hermoso. Cristo libra a sus discípulos mediante la verdad. Y para ello vamos a Juan capítulo 8. No lo vamos a leer todos los versículos, solo algunos los vamos a parafrasear, pero usted los puede leer, anotar y luego leerlos usted en su casa. Juan 8, 31 al 32, versículo 34 y versículo 36. Que de hecho hay una alabanza que entonábamos hace unos años en esta congregación basado en estos versículos. Primero dice el versículo 31, 32, parafraseado, resumido, es como así les va a salir a ustedes: si permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Hermano, a medida de que usted y yo conocemos cada día más y más la verdad de Jesucristo, cada día somos más y más libres de muchas cosas. De muchas cosas. Conocer la verdad trae libertad. Versículo 34. El que comete pecado es siervo del pecado. Emergencia nacional ahora. Ahora mira el versículo 36. Sí, no hay ni modo de decirle nada porque eso ya es una emergencia que ya por más que querramos no podemos hacer nada. Versículo 36. Miren lo que dice. Por tanto, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que el reino de Dios no depende del poder militar. El reino de Dios, la libertad del reino de Dios avanza por el poder de la palabra de Dios obrando en nuestro corazón. O sea, el Espíritu Santo toma la verdad de Cristo en su palabra y lo aplica constantemente a nuestra vida. El Evangelio va avanzando y la libertad va llegando a nuestras vidas. Por eso es que Pablo dice dice en Romanos 1:16. ¿Qué dice? ¿Alguien conoce qué dice Romanos 1:16? Muy conocido. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Y dice él, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es que poder, dunamis, de donde saca la palabra dinamita, poder, explosión de Dios. ¿Para qué es poder? Para traer salvación. Y el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, que también se le conoce así, le dice a los judíos, no solamente de los judíos, sino también de quién, de los gentiles.
de todo el que cree, dice aquí, ¿no? Para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero mire cómo lo presenta Pablo, el apóstol, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Según de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. ¿Lo tiene? Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, mire, la recibiste como palabras, no como palabras de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros. Hermanos, si lo que ustedes le están enseñando está alineado a Dios, a la palabra, hermanos, esa palabra viene de Dios, recíbala. Recíbala. Entonces Cristo es ese rey, profeta que gobierna sobre sus súbditos. Y yo leí algo sobre esto, sobre esa distinción que hacía un comentarista entre la función del oficio real de Cristo y el oficio profético que vamos a estudiar luego que terminemos de hablar del oficio real. Mire lo que él dice sobre esta comparación en funciones del oficio profético y el oficio real. En el oficio profético, Cristo ilumina nuestras mentes con su espíritu para que entendamos la verdad. Mientras en su oficio real, mire lo que hace, inclina nuestros corazones y hace que todas nuestras facultades, tanto del alma como del cuerpo, rindan una pronta obediencia. O sea que Cristo como profeta ilumina nuestra mente y como rey somete nuestros corazones en obediencia a Él. ¿Te acuerdas que cuando hablamos la semana pasada o hace 2 semanas, no? Que el rey lo que hacía era que habla de que de dominio, de autoridad, de control. Entonces Cristo como rey somete nuestras facultades para que rindamos obediencia a Él. Siguiente, Cristo como rey renueva la imagen de Dios en nosotros. Vaya a Colosenses capítulo 1, por favor. Cristo es la imagen ideal y eterna del Padre, de Dios Padre. Mira lo que dice Colosenses 1:13 y versículos 15 y 16. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Básicamente lo mismo que dijo Pedro, que estudiamos hace unas semanas atrás, ¿no? Que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que Cristo es la identidad, la imagen de Dios. Y su principal objetivo es restaurar esa imagen que fue dañada en el hombre por causa de ¿qué? Del pecado. Miren lo que dice 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué lo cegó?
para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. O sea, Cristo como nuestro mediador, mis hermanos, es la imagen perfecta de Dios. Cristo, Romano lo presenta como el último Adán, que recrea la imagen perfecta de Dios que fue dañada por causa del pecado. Y esto lo vemos claramente en Romanos 8, 28 y sobre todo 29. 28 nos habla de que todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y el versículo 29 nos dice que a los que eligió, a los que predestinó, los predestinó ¿para qué? ¿Qué? Para que fueran conforme ¿a qué? A la imagen de su Hijo. Entonces Dios se hizo hombre para restaurar lo que habíamos perdido en Adán, ser conforme a la imagen de su Hijo. La recuperó en Jesús y Él sigue trabajando en nuestras vidas cada día para perfeccionar. O sea, no es para que tú y yo vivamos el sueño americano como se nos pinta en muchas ocasiones. No es para que vivamos una vida de comodidades aquí en esta tierra. No, nos dejó aquí para formarnos a la imagen de su Hijo. Para que cuando la gente nos vea actuar, pensar, caminar, puedan ver a Cristo en nosotros. Y eso nos abre una oportunidad tremenda para poder compartir el Evangelio de Jesucristo. Cuando uno conoce a alguien que era un desastre en su estilo de vida y ahora ve que su estilo de vida es diferente, pues uno pregunta, bueno, ¿y a ti qué te pasó, muchacho? Y ahí está un boquete así o una puerta bien grande para presentarle lo que Jesucristo hizo en nuestra vida o lo que es el Evangelio. Siguiente, Cristo como Rey ahora ama a la iglesia como su esposa. Marcos 2, 19 y 20. Marcos 2. O leamos, bueno, leámoslo pues. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras esté con ellos el esposo? ¿No? Hablando de Cristo en referencia a que el esposo y la iglesia es su esposa. Entre tanto que tiene consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Entonces, aunque Cristo reina sobre la iglesia y es la autoridad y lo presenta en su palabra como la cabeza, la autoridad final, Cristo también es el esposo de su pueblo, por el cual murió y se entregó. Es más, allá eso está en Efesios capítulo 5, versículo 23, versículo 25. Y creo que en el versículo 26, en el versículo 27, nos dice que va a presentar esa iglesia sin mancha, limpia, su esposa, delante del Padre. Y la alimenta y cuida a su iglesia con ternura. Así que Cristo no solo debemos verlo como ese rey que gobierna, sino también como ese esposo que quiere cuidar a su esposa, que quiere amar a su esposa y deleitarse en su esposa, que es la iglesia. Miren lo que dice el Salmo 45, versículo 1 y 2. Rebosa mi corazón con palabras buenas. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te
ha bendecido para siempre. Nuestra respuesta, yo cuando pensaba en Cristo como el esposo de la iglesia, yo me preguntaba, ¿cómo cambiaría el concepto entre nosotros como hermanos si entendiéramos que no somos un grupo de personas que se reúnen por ahí, sino que somos la esposa de Cristo? ¿Cómo cambiaría el concepto? ¿Cómo miraría yo a mi hermano o a mi hermana cuando entiendo de que todos somos la esposa de Cristo? No soy yo solo, es la iglesia. Creo que el día que como iglesia entendamos ese concepto de lo que Pablo describe allá en Efesios 5, versículo 23 y hasta lo escribe, la forma de yo pensar y mirar a mi hermano va a cambiar. Porque no lo voy a ver como un rival. No lo voy a ver como una piedra en el zapato. Es que tengo que aguantármelo. Lo voy a ver como lo que es la esposa de Cristo. Y lo voy a tratar como debo tratar a la esposa de Cristo. O le pongo un ejemplo más terrenal, guardando las comparaciones. Pero ¿cómo trataría usted a la esposa del presidente si fuera a visitarlo a usted a su casa? Ahí se lo dejo para que medite. Siguiente. Cristo reina sobre su pueblo justo desde el cielo en este momento. Creo que ya lo hemos dicho varias veces. Y esto lo vemos en la oración sacerdotal, allá en Juan capítulo 17, versículo 24. Juan 17, 24. Dice, Padre, aquella gloria, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y esta frase, para que vean la gloria que me has dado, creo que Cristo está refiriendo a lo que dice en el versículo 22, donde dice, la gloria que me diste, yo la he dado para que sean uno así como vosotros somos uno. Lo alineo con lo que decía yo hace un rato. La esposa de Cristo. Hermanos, somos uno. Somos uno. La iglesia de Cristo es una. Está compuesta con diferentes hombres, diferentes mujeres, de diferentes naciones, diferentes culturas, diferente grado de intelectual, de preparación académica, pero somos uno. Tenemos diversidad, sí, pero tenemos que ser uno. Y Cristo dice aquí, para que sean uno como nosotros somos uno. Cuando entendemos esa verdad, el día que lo entendamos, vamos a dejar de ver a mi hermano como una competencia. Yo voy a dejar de saludarlo porque me toca saludarlo. No, lo voy a saludar porque es uno. Cuando algo le pasa a mi hermano, me va a doler porque somos uno. Yo nunca he visto a mi mano izquierda que cuando mi mano derecha le duele algo, dice, ve, eso le pasa por tonta. Y empieza, eso le pasa por meter la mano, tiene que meterla. No, cuando mi mano derecha se golpea, ¿sabe qué es lo que hace mi mano izquierda? La agarra, la consuela. Y en algunas ocasiones, mis labios empiezan a darle besitos. O la pongo aquí y ¿Por qué? Porque mi cuerpo es uno. El día que entendamos eso como iglesia, mis hermanos, vamos a dejar, no es más, lo voy a cambiar de esta manera.
El día que lo entendamos, vamos a el ser tolerantes los unos a los otros va a ser mucho más fácil. Nos vamos a amar más fácil, va a ser mucho más fácil respetarnos, va a ser mucho más fácil perdonarnos y todo lo que usted le quiera poner ahí va a ser mucho más fácil. Mientras sigamos viéndonos como que yo soy el chacho de la película y yo soy la iglesia yo solo, entonces vamos a querer seguir siendo el centro de atención y todos tienen que rendirnos pleitesía y el que no, entonces me enojo. Es más, en lugar de eso, ¿no? Esa gloria que Cristo quiere compartir, ¿no?, con nosotros, es lo que nos motiva a vivir en esta vida. Miren lo que dice Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esperamos esa manifestación gloriosa. Y eso es lo que nos motiva a vivir. Creo que sí, y Romanos 8:18 lo dice. Y perdóneme que lo vuelva a decir una vez más. Las aflicciones, hermano, que vivimos aquí no se comparan jamás con lo que hay en Cristo. Y déjeme terminar con algo que le sirva a usted de consuelo si algún familiar suyo ha muerto en este momento. O le sirva de consuelo a usted si de pronto usted dice, ay, tengo miedo en morirme. Porque una vez más lo digo, usted no necesita tener 80 años para morirse. Usted lo único que necesita para morirse es estar vivo. La muerte no discrimina por edad. Pero miren lo que dice Pablo, voy a leer cuántos versículos. 1, 2, 3, voy a leer. 2 Corintios 5:8. Y contesta en cierta manera la pregunta que mucha gente pregunta, pastor, ¿y qué pasa cuando se muere un cristiano? Pues mira, ahí está lo que pasa cuando muere un cristiano. 2 Corintios 5:8. ¿Eso dije? Sí, 5:8. Ahí está. Mira lo que dice Pablo. Pero confiamos, dice, confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, es decir, muertos, pero ¿qué? Presentes al Señor. Si usted muere en Cristo, no va a estar más con nosotros, pero está en un lugar muchísimo mejor. Filipenses 1. Filipenses 1. Versículo 21. Voy rápido. Dice Pablo, porque para mí el vivir es ¿qué? Cristo. Y el morir es ganancia. ¿Por qué para Pablo morir era ganancia? Porque iba a un lugar mejor, a la presencia del Señor. Versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, mira algo interesante, Pedro no quería vivir en la carne para hacerse rico. Era en beneficio de ¿qué? De la misión de la iglesia, de la predicación de la palabra. No sé entonces qué escoger, dice él, porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hermanos, si su familiar murió en Cristo, usted tiene que estar convencido y contento de que Él está en la presencia del Señor. No se convirtió ni en ángel, ni está intercediendo por usted, está en la presencia del Señor. El único que intercede por usted es Cristo. Así que, ¿qué pasa cuando el creyente muere? Pues bueno, va a la presencia del Señor. No se queda ni en un lugar intermedio, ni para aquí, para allá. No, esas son doctrinas todas raras que enseña Roma. Ahora, Hebreos 12:23. ¿Lo tiene?
Dice, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Así que ningún cristiano debe tener temor a la muerte física. Hermano, porque aunque la muerte física quizás no nos guste, la muerte física lo único que hace si estamos en Cristo es ¿qué? Conducirnos ¿a dónde? A la presencia de nuestro Señor. Así que usted no debe estar asustado. Porque le guste o no le guste, un día se va a morir. No le van a pedir permiso. Pero si eso pasa y estás en Cristo, vas a sorprender. Ahora, si no estás en Cristo, si no conoces a Cristo, entonces ahí sí tienes que asustarte. Porque lo mejor que disfrutas aquí en esta tierra es el único cielo que vas a disfrutar si estás sin Cristo. Pero el que está en Cristo, esta tierra, estas aflicciones que usted vive aquí, es el único infierno que usted va a disfrutar. Porque cuando está en Cristo, todo va a ser diferente. Así que la muerte no lo asuste. Que queremos estar aquí, disfrutar algunas cosas aquí, claro que sí. Pero Pablo dice, el partir es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Por eso nuestra gran motivación siempre, ¿no? Con aquellos que predicamos es que puedan morir, pero que si van a morir, que por lo menos hayan conocido a Cristo. Para que vivan eternamente con Él. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hoy reinas sobre nosotros como tu iglesia. Porque has dejado ministros para pastorear tu iglesia. Porque tú diriges tu iglesia en la misión de predicar tu palabra. Señor, porque tu gloria se manifiesta en medio de tu iglesia, intercedes para llevarnos cada día a tu gloria. Señor, porque tú reinas con autoridad sobre nosotros como pueblo tuyo. Te damos gracias porque nos has hecho tu esposa y cada día nos purifica, nos limpias para presentarnos delante del Padre sin mancha. Gracias por ser nuestro Rey. Y te pedimos, oh Dios, que durante nuestra vida aquí en la tierra, cada día, podamos ser moldeados y transformados conforme a la imagen de tu Hijo. Y que cada día podamos reflejar al mundo que tú eres un Dios transformador. Que esa transformación que predicamos la podamos evidenciar en nuestro estilo de vida. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.